Productos plásticos Colombraro. Más de 1000 artículos para el hogar. Adquiéralos en todos los paseos de compras Colombraro. Color con calidad de plásticos para el hogar solamente en los paseos de compras Colombraro. Visítenos y disfrute con su familia. Recuerde, adquiera los artículos en todos los paseos de compra Colombraro de todo el país. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Y en estos momentos, por suerte, ingresa al estudio uno de los médicos que me ha ayudado a llegar hasta acá. Es verdaderamente un amigo. Y los médicos son los que a veces lo salvan a uno de las situaciones más graves que la vida le plantea. Pero son otros de los ciudadanos que no han sido debidamente valorados aquí en la República Argentina. Desconozco las razones, pero lo que ellos ganan nada tiene que ver con lo que gana un senador, con lo que gana un diputado, con lo que gana una jubilada de presidenta. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y son laburantes realmente. Pero no sé si pueden festejar el 1 de mayo. Yo deseo que sí que lo puedan festejar, pero no sé si lo pueden festejar porque por lo general tienen que laburar. Hoy tenemos aquí en el aire, en la mesa de transmisión, a una de las personas que yo mencioné cuando el Día del Médico agradecí a todos los médicos que de alguna manera me habían podido llegar, me habían permitido poder llegar hasta acá con su colaboración. Porque sin ellos yo hasta aquí no hubiera llegado. La lista que mencioné fue muy extensa. No la voy a mencionar de nuevo. No me quiero olvidar de ninguno. A todos ellos, si alguno de ellos me está escuchando aquí o en el cielo, que reciba mi mayor cariño y agradecimiento. Doctor Fernando Luis Tejo, quien está aquí con mi mesa. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Bienvenido a M1580 Radio Tradición. Buenas tardes, José, para usted y para su audiencia. Bueno, gracias por la introducción y la presentación. Fernando, permíteme que te llame por tu nombre, permíteme que te tutee. En principio te agradezco la amistad, te agradezco la ayuda que me estás dando en estos momentos porque es muy importante y muy grande y te lo agradezco públicamente. Y te pregunto, ¿por qué no está reconocido verdaderamente la labor del médico en la República Argentina? ¿Y por qué hay diferentes maneras de ejercer la medicina? ¿Cuál es la razón que marca las diferencias? Bueno, primero no hay el reconocimiento debido no solamente para el médico, sino todo el equipo que trabajamos en salud. La salud no es solamente los médicos, nosotros somos una parte. No está reconocido porque lamentablemente durante muchísimos años no ha sido una prioridad para la política, para la dirigencia política. El político se acostumbra a manejar por encuestas y bueno, por ahí la salud para la comunidad está en un lugar cuarto, quinto, sexto, y entonces para el político de turno no es una prioridad. Entonces nunca se han hecho las inversiones que hay que hacer. Ya hace unos cuantos años que no se ha tampoco preocupado por el recurso humano, no solamente por las inversiones, sino por el recurso humano. Y la verdad que la salud pública ha venido teniendo un deterioro a nivel del recurso humano. Las condiciones de trabajo en muchos casos son precarias, hay contrataciones, no hay una estabilidad, los salarios son bajos, las condiciones donde se trabaja en las instituciones, en pocos lugares uno puede estar cómodo trabajando, no son las ideales, en muchos hospitales hay problemas de inseguridad. Entonces hay muchas casualidades que hace que el recurso humano en salud, médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, etcétera, prefieran ir al sector privado. Y después, bueno, en cuanto al segundo aspecto de su pregunta, creo que es de cada uno. Yo vengo de una época, llevo muchos años como médico, y vengo de una época donde nos incluíamos en la profesión o íbamos a la profesión por una gran vocación. Entonces, por ahí
tenemos un trato con el paciente y la familia del paciente en particular. Estos últimos años en el cual yo le hablaba de un deterioro de la salud pública, bueno, así como cambió la sociedad, también cambiamos los médicos, o cambiaron los médicos más jóvenes, y hoy de pronto todo es más vertiginoso. Entonces no se le dedica el tiempo que necesita el paciente, escuchar al paciente, examinarlo como corresponde, contenerlo, acompañarlo, porque bueno, hay enfermedades que son delicadas, que son graves, que uno como profesional sabe que va a transitar por muchos momentos difíciles, de tratamientos difíciles, duros, y uno tiene que estar acompañándolo, sosteniéndolo, a ese paciente y a esa familia, porque cuando hay un paciente con un cuadro grave, sufre también la familia también se altera. Casos recientes por ahí con el COVID, realmente se afectaba a la familia, separarse del familiar que estaba infectado, internado en terapia intensiva, no lo podía ver. Así que no solamente estaba el paciente internado en terapia intensiva, intubado, sino la carga de estrés y de preocupación que la familia también tuvo. Así que bueno, digamos, hay un aspecto vocacional que por ahí en estos últimos años se ha ido perdiendo, y espero que las autoridades estatales, porque esto tiene que intervenir el Estado, entienda que el recurso humano en salud pública es lo más importante. Ahora, yo no entiendo sinceramente, doctor, no entiendo a los políticos. Vos sabés que yo soy político, sabés también que fui diputado nacional suplente, mandato cumplido. Vos me viste luchar también en la política. Pero los políticos me han decepcionado totalmente. Si yo tengo que buscar políticos para decir, bueno, yo tengo que agradecerle a este político porque me ayudó a llegar hasta acá, y yo te mentiría, porque no tengo ningún político que me haya ayudado a llegar hasta acá. Al contrario, tengo políticos que no me han permitido llegar más lejos de lo que yo debería haber llegado en la política. ¿Por qué digo debería? Porque cuando yo fui nominado candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, a mí me correspondía el 8º lugar. El 8º llegó, que fue Silvia Bonomi. Y por trenceros que son, el caso de Casela, que manejaba un poco la cosa, y otros tipos, le dieron el lugar a la Bonomi porque el Casela había sido muy amigo del padre de la Bonomi, entonces hicieron camarilla entre todos y hubo votos a favor de la Bonomi. Le correspondía a San Martín o a Tigre. O sea que yo no solo tenía el derecho por la nominación, sino tenía el derecho porque al pueblo de San Martín era al que le correspondía la Diputación Nacional. Esos robos, esas trenzas políticas se hacen en todos lados. No me duele porque me duele a mí, porque esto que me pasa a mí, le pasa a la mayoría de la gente que cree y quiere la política. Porque yo me metí en la política porque pensaba que iba a poder darle algo a la sociedad por mi función. No lo hacía por la plata, nunca me interesó la plata, porque gracias a Dios, desde los 6 años aprendí a ganarme el dinero con el sudor de mi frente. A los 6 años yo trabajaba un día en la feria que estaba en Congreso de Iracha, otro día en la feria que estaba en Franco y Helguera, y otro día en la feria que estaba en Mercedes y Mosconi. Rotativamente, en aquella época eran rotativas las ferias. El puestero del verdulero de la feria, en mis primeras épocas de la feria, yo era vendedor ambulante, después trabajé como puestero, como ayudante de puestero. Era verdulero, tenía quinta, más allá de Villavoz, no me acuerdo en este momento el pueblo, ¿cómo se llama? Martín Coronado. Me traía por lo general con el carro y me dejaba en la estación Miguelete. Yo me venía de la estación Miguelete con un cajón de manzanas lleno de frutas y verduras al hombro hasta Guido Pano y Arias. Yo en ese entonces tenía 10 años, a los 6 había empezado a trabajar. Eran otras épocas, eran otra gente. ¿Por qué cambió esto de esta manera, Fernando? Y ha cambiado la sociedad. Usted sabe, yo también, gran parte de mi historia profesional la he dedicado a la gestión política. Y bueno, yo he estado trabajando con políticos de diferentes ideologías.
haciendo un trabajo técnico de gestión. Yo realmente debo reconocer a algunos de ellos que me han convocado y me han dado la oportunidad, pero bueno, lamentablemente no fue suficiente todo eso como para poder lograr un cambio en la salud pública, por lo menos de esos lugares donde me tocó trabajar. Después, con respecto al resto, hoy la sociedad ha cambiado en todos los aspectos. Entonces, la salud es parte de la sociedad y nos pasa lo mismo que le pasa al resto de las personas en otro ámbito. No conozco demasiado por ahí la educación y la seguridad, que son otro rol importante que el Estado tiene que asumir y hacerse cargo, pero seguramente en la educación y en la seguridad deben estar pasando las mismas situaciones. Fíjese usted, estos días se está convocando a la policía de la provincia de Buenos Aires, choferes que no son profesionales, choferes civiles, con una capacitación de 2 meses. Esa persona se va a subir a un patrullero, a conducir un patrullero, solamente con un policía, cuando en realidad todos sabemos que para detener un delincuente, un policía es poca cosa. No hace nada, es pan comido un policía. ¿Qué va a poder hacer? Es un muñeco de goma un policía. Usted hablaba de su niñez, yo lo mío, lo que recuerdo, yo vengo de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. El policía andaba en bicicleta. Andaba en bicicleta y tocando pito por el pueblo, recorriendo el pueblo. Y con eso era suficiente la prevención que hacía. Hoy es otra realidad. Hoy eso no se podría hacer. Bueno, así como pasa en la seguridad y en la educación seguramente debe pasar algunas otras cuestiones que no conozco. Bueno, la salud es parte de esos cambios que ha sufrido la sociedad. En algunos aspectos para bien, porque uno, bueno, dice hoy la tecnología la verdad que ha revolucionado el mundo y uno puede estar acceso a la información, a la comunicación en segundos con una llegada masiva. Pero también hubo otros cambios en la sociedad que han sido perjudiciales. ¿Qué idea tenés, Fernando, con relación a cambios que debería hacer el actual gobierno? Por ejemplo, si yo te pediría arriesgar un ítem, ¿qué cambios fundamentales son en salud llevar adelante en estos momentos en la Argentina? Y primero, a nivel de la salud pública, lo que hay que hacer es fortalecer el recurso humano. Nos estamos quedando cada vez con menos gente, cada vez hay menos médicos, menos enfermeros. En relación con la cantidad de habitantes, ¿verdad? Con la cantidad de habitantes y la cantidad de población que se atiende en el hospital público. En esta situación donde hay una realidad económica muy difícil, donde hay mucha gente sin trabajo, esa gente se vuelca al hospital público, no tiene otra posibilidad. No puede pagar un estudio en forma privada o un sanatorio para ir a internarse en forma privada y recurre al hospital público. Y la verdad que los hospitales están cada vez con menos recursos humanos, cada vez con menos enfermeros, médicos, camilleros, en fin, varios sectores de los hospitales. Entonces habría que realmente replantearse eso. Después habría que trabajar, por lo menos a nivel médico, en esto que yo hablaba hace un ratito de lo vocacional. Hay que trabajar mucho en la vocación, hay que empezar a retomar desde la universidad, del pregrado, a generar una concientización de que, bueno, la medicina es vocación. Pensar que nos vamos a hacer millonarios con la medicina es un error. Y mucho menos si pensamos que en la salud pública nos vamos a hacer millonarios. No, eso no ocurrió nunca. Yo ya llevo casi 40 años de ejercicio de la medicina y cuando me inicié tenía muy claro que en el hospital no iba a ser fortuna. La fortuna podía ser afuera del hospital, trabajando en mi consultorio, en forma privada, con obras sociales. Bueno, esto hoy hay que explicarle a los chicos que están en la facultad que es así. El hospital público se va para aprender, para estar actualizado, para devolverle de alguna manera al Estado. Yo estoy en una universidad pública, en la Universidad Nacional de La Plata. Me parece que trabajando en el hospital es una manera también de devolverle al Estado todo lo que hizo durante mis 5 años, 6 años de carrera, pudiendo estudiar en forma gratuita. Más a mí que yo tuve una etapa en la cual estudié o cursé en la época del gobierno de facto y tenía que pagar una cuota mensual. Así que tuve un par de años que la universidad pública no era gratuita, teníamos que pagar hasta para dar los exámenes, y si salíamos mal en el examen teníamos que pagar doble cuota, así que bueno, pero después el resto de la carrera fue en forma gratuita. Esto me parece que hay que trabajarlo de la universidad. Ya cuando los médicos están recibidos, ya llegamos un poco tarde, todos se orientan a especialidades que son más redituables, entonces
nos faltan médicos de especialidades básicas, como puede ser un pediatra, un clínico. Esto también me parece el Estado debería regular, bueno, a ver qué especialistas necesita la salud pública y tratar de orientar a esos futuros profesionales hacia esas especialidades y asegurarse una vez que el médico se recibió que trabaje una cantidad de años en el sector público, que no lo formemos para que inmediatamente se vaya al sector privado. Me parece que esas serían algunas medidas que habría que tomar. Y después hay que invertir mejor. La salud pública en la Argentina no tiene un problema económico ni financiero. Me parece que se invierte mal. Hay mucho dinero que se invierte en la salud pública, no solamente la pública, si sumamos las obras sociales, el PAM y las prepagas, hay mucho dinero que se invierte y los resultados no son buenos para el dinero que se invierte. Entonces me parece que eso habría que hacerlo. Pero bueno, como le decía al principio, me parece que las autoridades políticas que hemos tenido en los últimos años y largos años no ha sido una prioridad la salud. Se han dedicado a otra cosa y no han priorizado la salud pública. Te voy a pedir disculpas, Fernando, porque te voy a hacer una pregunta de muy difícil respuesta. Yo a todo lo que has dicho le agregaría lo que afecta e interfiere en todo lo que vos has mencionado, la corrupción que existe en el manejo, sobre todo por parte de los políticos, lo que se relaciona con la medicina. ¿En qué medida tengo razón en lo que estoy diciendo? ¿Y en qué medida la corrupción ha llegado a niveles que no debería haber llegado, como son la salud pública en este caso? Ha llegado como en otros ámbitos, así como ha habido corrupción en la obra pública, también hay en la salud. Y la verdad es lamentable. Y hay muchos colegas que bueno, por ahí pues son ya corruptos por naturaleza, y si en vez de dedicarse a la medicina se hubiesen dedicado a otra profesión, no sé, a la arquitectura, a la ingeniería, hubiesen sido igual de corruptos. Y la política lo mismo, lo hemos tenido evidente en una pandemia, con toda la situación crítica que nos tocó vivir en la pandemia. El vacunatorio VIP, el mal manejo en cuanto a las compras de vacunas que llegaron tarde, en fin, y otras tantas cosas que por ahí ni siquiera nos enteramos. Usar también la política como mercancía de cambio. Había muchos insumos que los hospitales necesitaban para poder atender el COVID, y si el municipio era de un color político distinto, a ese municipio no se le brindaba ese recurso. Digo, esto también es parte de la corrupción. No solamente decir, bueno, robar y me llevo dinero a mi casa. No, esto también es corrupción. La salud no tiene bandería política. La salud debería ser una cuestión de Estado, y quien esté a cargo del Estado debería seguir con una línea política sanitaria, igualitaria, gratuita. Entonces sí, hay corrupción, desde el mínimo, desde la compra de algún insumo, hasta las cosas más grandes, en las obras, en los hospitales, todo eso hay corrupción. Bueno, eso también hay que cortarlo, pero se necesita decisión y voluntad política. Acá durante muchísimos años se ha mirado para otro lado y se ha dejado que esto transcurriera. Igual que en otros ámbitos, no es solamente la salud, porque estamos cansados de ver los actos de corrupción que ha habido en los últimos años, de cifras millonarias y bueno, personajes que en algún momento no tenían ni para comer y hoy son multimillonarios, tienen yate, viajan por el mundo, veranean, no sé, en los mejores lugares. Es imposible que puedan justificar el dinero. Y la salud pública no se mantuvo al margen de eso. También hay corrupción. ¿Y cómo es que la sociedad no toma cartas en el asunto? ¿Cómo se puede entender esto, Fernando? ¿Cómo se puede asimilar? ¿Cómo se puede perdonar a los gobernantes una corrupción de esta magnitud en un área como la salud? La salud que es una cosa fundamental para los ciudadanos. Nunca debería la política interferir en la salud. No, por eso les decía, para mí la política, así como la salud, perdón, como podría ser la seguridad y la educación, deberían ser tres temas que deberían ser políticas de Estado. ¿Qué pasa en otros países? Digo, pasa en Chile, sin ir muy lejos. Ha estado la derecha, ha estado la izquierda, han cambiado nombres y sin embargo la política sanitaria ha sido siempre la misma. Siempre y el que vino la mejoró dentro de esa área. Bueno, entonces el que vino la mejoró.
acá en nuestro país estamos acostumbrados a que el que viene dice, todo lo que hizo el otro está mal, vamos a hacer cosas nuevas. Y termina siendo con las cosas peores del que estaba antes. Entonces, si no se ponen de acuerdo los partidos más importantes, las figuras más importantes de los partidos políticos actualmente, es decir, bueno, a ver, definamos una agenda, 5, 10 temas, nos ponemos de acuerdo con esto y en esto, ganes vos o gane yo o gane el otro, vamos a hacer esto que acordamos, el país no va a poder salir adelante. Ahora, si uno le hace una encuesta y uno lee las encuestas que salen publicadas, la corrupción no es el primer tema que le preocupa a la gente. Esto no es solamente ahora por ahí el primer tema es la parte económica, puede ser la inseguridad el otro tema, pero la corrupción nunca estuvo como primer lugar. Y está demostrado en las últimas elecciones, se volvió a votar a un gobierno que ya había estado muchos años y muy corrupto. Y sin embargo la gente optó, más allá de que el partido gobernante en ese momento, Juntos o Cambiemos en ese momento, hizo mal las cosas y dio motivo como para que volviera este partido político que hoy nos gobierna, pero sin embargo veníamos de un antecedente de un gobierno muy corrupto. La gente que pensó que 4 años ya se iban a olvidar de la corrupción, o no sé, o habían ido a que lo perdonaran y ya no iban a hacer nada, no, volvieron iguales. Peores. Y en algunos casos peores. Porque como usted dice, usaron, por ejemplo, que me tocó vivirlo, usaron la pandemia para la corrupción. Cuando se murieron más de 100.000 personas. Tuvimos encerrado 1 año y pico en nuestras casas. Bueno, digo, y sin embargo, hoy las encuestas no hablan de que la corrupción es el primer tema que le preocupa a la gente. Le preocupa otras cosas. Bueno, evidentemente la población busca otras cosas y por ahí no se fija en la corrupción de los políticos. Fernando, yo te voy a decir con dolor que he escuchado de mucha gente de mi entorno que duda de que gente que ya está demostrado que son chorros, asquerosos, repugnantes, dudan de que sean verdaderamente chorros. Y otros que sabiendo que son chorros lo han votado, porque no les interesa lo que pasa con el vecino de al lado. Ellos tienen para comer, hacen caca, pis y nono, y el de al lado, hermano, que se arregle y que Dios lo ayude. Es una población, una gran parte de la población tiene un egoísmo y una falta de respeto por el otro que ya le da vergüenza mirarlo al ciudadano más indecente, le da asco ver esa gente. Sí, es así, pero bueno, hay mucha gente que todavía sigue pensando o creyendo que aquel que ha sido delincuente político, digamos, que ha sido delincuente, puede volver y volver mejor. Y me parece que la historia nos demuestra que no. Yo de chico me acuerdo que se hablaba en mi casa y, bueno, estos son ladrones pero hacen. Y se quedaban con ese conformismo, que bueno, sí, se robaban, pero hacen cosas. Entonces, me parece que todavía ese viejo discurso que yo escuchaba cuando era adolescente, todavía no lo hemos perdido como sociedad. Y nos aguantamos que mucha plata se vaya en corrupción y que, bueno, la gente lo siga votando. Y lo siga votando. Fernando, lamentablemente estamos prácticamente sobre la hora. Yo te voy a agradecer nuevamente que hayas estado, te voy a volver a invitar, te lo agradezco principalmente porque ya han sido varios los ciudadanos que fueron reporteados en este programa, en agradecimiento más que nada al haber colaborado siempre que la producción lo necesitó, con la producción cuando se le convocó para venir a la mesa han venido, han aportado material, han dado con sus dichos una enseñanza audiovisual prácticamente, porque también vos sabés que esto se filma y mucho de lo que se dice aquí en AM1580 se graba y se sube a la web. Así que todo esto espero que sirva, el esfuerzo que se hace, que haces vos en venir acá, que hago yo también en estar acá en esta querida radio AM1580 y el esfuerzo que hacen también los directivos de la radio. Ojalá que esto dé fruto y que le sirva a la sociedad. Fernando. Ojalá que sí, el agradecido soy yo por el espacio. Siempre que me ha invitado me he sentido muy cómodo
Así que muy bien tratado, así que le agradezco y espero que, bueno, para sus oyentes y aquellos que después lo sigan en la web, les sea útil y que pueda servirle para lo que necesitan en cuanto al área de salud. A toda la sociedad que le sirva, Fernando, mi agradecimiento eterno. Que Dios te bendiga. Nos vamos. Hagamos realidad el sueño de ver un país mejor, con trabajo para el que lo busca y lo necesita.